Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros somos Brutart y hoy les traemos un nuevo tema. ¿Vale la pena estudiar historia del arte? Pero antes de que empecemos, déjenme agradecerles a las personas que nos están escuchando cada semana. Les queremos invitar a los otros podcasts que tenemos, si es que hay algún tema que te interese. O si incluso quieres vernos en TikTok, estamos publicando un montón de videitos y estamos haciendo un sorteo de un dibujo diario hasta el final de este año. Como les comenté, hablaremos sobre la historia del arte. Empezamos con Pablo. Bueno amigos, bienvenidos, gracias por el apoyo, gracias por toda la acogida que han tenido los videos anteriores. En este tema yo creo que sí es importante estudiar la historia del arte. O sea, cuando estudiamos la historia del arte creo que podemos ver lo que otras personas hicieron y ver los fundamentos que ellos utilizaron para poder nosotros también aplicarlo o en todo caso poder mejorarlo si es que se diera el caso. Y yo creo que es importante porque, o sea, básicamente es toda la base que ellos ya experimentaron como para poderse guiar en eso. No sé, ¿tú qué opinas, Brian? Hola con todos. Bueno, yo mi opinión acerca de estudiar historia del arte para ser artista creo que es un poco, o sea, no creo que es tan importante a la final. ¿Por qué? Porque, o sea, como que para hacer un cuadro no necesitas saber que chucha hubo un Miguel Ángel, hubo un Da Vinci. Claro que como dicen aquí mis panas son referentes a la final, ¿no? Pero creo que más que estudiar la historia, porque en sí la historia es algo más como de ciencias sociales, algo más de ir a leer libros, de ver qué hizo tal artista. Tal vez te sirva como inspiración, como para, qué sé yo, tienes una vida complicada y dices, chucha, ¿sabes qué? Quieres saber la vida de algún artista y cómo llegó a ser tan bueno y tal vez como para sortear todos esos avatares que te llevan a ese camino hasta llegar a ser artista, tal vez es importante, pero de ahí está como que primordial o de primera necesidad, no lo veo así. O sea, de ahí también claro que es importante como que tomar tus referentes, pero en la actualidad, o sea, también tenemos muchos buenos artistas y yo creo que estudiando también como que a los actuales, a los digitales, también puedes llegar a tener buenos resultados. Así que desde mi punto de vista no lo veo tan necesario también por el hecho de que, como les digo, es algo más de que será de historia a la final, como de, no es tanto de habilidad tal vez, sino es algo como que tal vez memorizas y nada más. Creo, ese es mi punto de vista, o sea, sobre este tema. Interesante. Yo tengo un punto de vista, creo que intermedio. Sí creo que es importante estudiar historia del arte, pero como en muchas otras cosas, yo no creo que sea importante aprenderse de memoria cada cosa. De la forma en la que yo aprendo personalmente es entendiendo los conceptos más que aprendiéndome en memoria los datos. O sea, es como que la esencia de las cosas es lo que a mí me interesa saber. Y pienso que en la historia del arte no es diferente, ¿no? Si trabajara en una galería, en un museo de historia y tuviera que repetir constantemente los datos históricos como un logro, tal vez sí le viera en extremo necesario aprenderme tanto detalle de tal manera. Pero en cambio como artista yo lo que creo que te sirve es simplemente como referente, ya. Y así como puedes tener referentes antiguos, también deberías estudiar los referentes modernos de personas que están generando arte ahora y que su contenido o su calidad resuena contigo, porque también el arte va a cambiar mucho en función del tiempo y del contexto. Entonces yo Pero creo que es también, más como eso, ¿no? Como cultura general del pero artista. también o sea, estudiar la historia del arte creo que, o sea, te ayuda como para inspirarte, o sea, porque algunas historias son súper interesantes, ¿cacha? O sea, al menos yo creo que estudié un poco de historia del arte, pero del arte colonial. O sea, te das cuenta de todas las cosas, o sea, de todas las dificultades que tuvieron esos artistas. O sea, también creo que te ayuda como para inspirarte, o sea, como para decir, claro que eran otros tiempos, ¿no? Pero como para decir que si un arte no fue reconocido en su tiempo, entonces tal vez después sí. Entonces es como para tomar más de inspiración, creo. O sea, de estudiar la historia más que nada. Porque incluso algunas son muy interesantes, o sea, no es que sea una obligación, sino que sea más como un gusto. O sea, una manera de ver, o sea, de ver un poco más allá, de saber lo que pasó. O sea, por eso yo creo que sí, o sea, sí es importante, más que nada es como inspiración y más como por gusto, porque no es necesario aprenderte fechas ni aprenderte
yo qué sé, exactamente cuándo nació, cuándo murió, cuántas novias tuvo, cuántas obras hizo, sino más, o sea, más irte al conocimiento de, o sea, cuáles fueron sus inspiraciones, cuáles fueron sus referentes. Y, o sea, creo que más orillada a esa historia que a la historia, digamos, personal o fechas y como dice Brian, o sea, más como ciencias sociales y esas cosas, sino, o sea, más como por gusto, o sea, más como datos, o sea, como para saber de dónde sacó la inspiración o qué desarrolló para poder llegar, como hemos hablado mucho del cubismo, y, o sea, tratar de no aplicar, o sea, suponte, hay muchos movimientos en los que, o sea, simplemente la estética y el arte ya no eran necesarias. O sea, era como que más subjetiva, o sea, como hablábamos del arte moderno, El del, dadaísmo. del, del impresionismo, del dadaísmo. O sea, depende o sea, de a dónde se haya ido un movimiento, como para que tú también tengas como referencia. Ujú, interesante. Sí, sabes que como les decía, yo también creo que por ahí puede ir, ¿no? Para mí estudiar historia del arte es más como cultura general, para saber qué se ha hecho, cómo ha influido y esos datos interesantes que tú mencionas, ¿no? Porque la vida del artista es interesante, es bohemia, es novedosa y muchas veces hay revoluciones que nadie se las espera y se dan cuenta mucho tiempo después, como Van Gogh. El man tuvo que morir en la pobreza para luego darse cuenta a la gente que era un gran pintor. Y hacerle 10 películas ahora. Me gusta la película con este man del Defoe, el que hace Sí, es buena esa. de Green Goblin. Qué feo que es ese man. Sí, no. Sí, Pero sí. tiene a mí me gustan como que los rasgos faciales que tiene, o sea, para dibujar al man. Súper bacán, Sí. loco, o sea, y las arrugas y encima, o sea, esas expresiones también que carga. Súper chévere, es igual que Ajá. este man que se me fue el nombre, el Buscemi, El Tom creo que es. Hardy. No, este man que sale no sé si han visto Perros Callejeros de Quentin Tarantino. El Steve Buscemi. Eso, lo man también, Mm, que igual salen algunas películas de comedia también, pero igual también tiene unos rasgos faciales bacanzotes del man. O sea, es feo, A mí, pero es bacano a la vez. claro, a mí el que me ¿Por qué agrada ese también es tipo? este man hizo de Peaky Blinders. Ah, ¿Cómo se dice? también. Británico. Bacano, bacano. Es que, o sea, cachale el Jack Black. Jack Black es gordito y no tiene mucha gracia y es actorzazo. De ley, de ley, de ley. Volviendo al tema, Eh, muchachos, de los artistas, o sea, yo creo que más es como que tomas a la final como referentes, o sea, es que cuando tú dices estudiar historia del arte es como que te vas más a la parte como que, como estudiar así, como que la Histórica. biografía de un personaje, ponte, o de una época, así como estudiar el contexto social y todo eso, que es algo como que más técnico, digamos así, porque es como que algo más, o sea, relacionado como alguien que va, como decía Patricio, estar en un museo y que tiene que dar datos históricos, que también te puede servir, por ejemplo, si te dedicas a enseñar a dibujar, por ejemplo, como para enganchar a tus estudiantes, o sea, es bacano porque es una motivación, ¿no? Y, o sea, esa parte claro. yo estoy muy de acuerdo que, o sea, es como que poco importante a la hora de dibujar, de pintar. Pero de ahí, por ejemplo, a mí lo que me parece importante es como mencionábamos en capítulos anteriores, los referentes, o sea, cuáles son artistas que tienen una buena línea, un buen trazo en la pintura, una buena pincelada o que tienen un buen diseño de formas. O sea, eso creo que es más como que desde mi punto de vista, como que estudia la parte gráfica, porque uno al final es un artista y eres visual, ¿no? O sea, no es como que como alguien que se dedica a leer, por ejemplo, alguien que estudia literatura, o sea, que es más de letras, igual alguien de matemática, más de números. Entonces uno es más visual, entonces como que vas a la imagen, a toda la parte de imagen que hizo el artista, como que estudias en la época, así, qué técnicas manejaba, qué materiales, pero o sea, como que siempre a la parte visual, ¿no? Más que a la parte de contexto social o de por qué pintó esto. También te puede servir como decíamos, como inspiración, ¿no? Pero o sea, como que para aprender a dibujar bien o a pintar bien, creo que no. O sea, ese es como No, que mi punto de ok. vista. O sea, entonces, por ejemplo, podemos decir que para ser artista, bajo tu criterio, no necesitas
estudiar el pasado. Dale. Entonces, para ser artista, para desarrollar tu habilidad, si bien necesitas referentes, no necesitas aprenderte de memoria, ¿no? Porque igual, ¿tú qué pensarías de las personas que estudian historia del arte de manera clara, pero no son artistas? Son aficionados al arte, se dedican a comprar, vender, manejar galerías, pero no producen mayor cosa, o sea, no persiguen el arte como tal. Pero eso en el ámbito que tú dices es importante porque, o sea, viene un aparecido y dice, este es un Van Gogh y, o sea, está pintado en el 2003. Entonces, como no sabes, o sea, digamos, en un caso extremo, dice, sí, un Van Gogh 2003 Tom, y te doy $100,000. Entonces, Claro, o pues sea, ahí sí, en este aspecto que tú dices de que si eres un conocedor del arte, o sea, te dedicas a vender, a comprar, a coleccionar, entonces ahí sí creo que deberías saber, o sea, cuándo hizo la obra, o sea, en qué contexto hizo, y, o sea, saber cuál es la técnica y la pincelada que usó para esa obra, ¿cacha? Porque ya, si eres artista, no necesitas pues saber, no sé, que Miguel Ángel hizo tal estatua. Si vos, o sea, lo único que quieres es saber es cómo llegó a estudiar anatomía. claro, ya, Es que yo ok, también ok. creo que depende del contexto para saber historia del arte. Creo que eventualmente en un punto de tu carrera, o sea, si vas a tener que aprender o tal vez como que por el recorrido que vas teniendo, vas aprendiendo y como te digo, o sea, como que incrementas tus referentes, o sea, es como por ejemplo yo cuando empecé en el arte, yo no sabía nada, loco, entonces yo me acuerdo cuando en la universidad daban clases de historia del arte, ¿no? Entonces ahí fue como que el primer pintor que caché fue Vincent Van Gogh, ya, o sea, ahí fue mi primera como que exposición a la historia, ¿no? Un referente, me gustaba lo que hacía, pero ya te digo, o sea, uno como artista y como alguien que quiere pintar, dibujar, que quiere dedicarse a la parte no de comprar y vender, sino como que de hacer. O sea, lo que se enfoca es la parte visual, la parte gráfica. Entonces yo veía como, por ejemplo, me acuerdo de la pintura de Van Gogh, de los comedores de patatas, dice hasta un ensayo. Y me gustó full, o sea, los colores, la pincelada. O sea, eso es lo que yo veía en esa pintura, ¿no? A pesar de que no sabía mucho de técnica, de dibujo, de que estaba bien, que era un buen diseño. Pero como que ya vas empezando como que a intuir con esa referente. Después luego ya tuve una exposición más importante con el Renacimiento, Botticelli, con Miguel Ángel, con Da Vinci, o sea, ya empezaron a salir Caravaggio, que es barroco, y empezaron a salir más, o sea, más referentes y como que te vas metiendo un chance más en esa, como que, o sea, de por sí ya estás practicando y de una vez te echas una leída por ahí o te llamó algo la atención como para sacarte tu mente de la técnica, te vas un chance a ver datos históricos, a ver como que, porque a la final es interesante no ver las historias, pero como dice Patricia, como que más por interés, por gusto, por gana, y ya te digo, o sea, es conforme vas adquiriendo habilidad que va pasando eso, y creo que eso pasa casi en todas las cosas, o sea, es igual cuando te compras una moto, cuando te compras un carro, igual, o sea, no, al principio no sabes ni un culo de nada, y después como que ya empiezas a cachar, mi carro tiene que tener aceite, tiene que tener refrigerante, tengo que llevarle a tantos kilómetros, o sea, es como que te vas empapando de las cosas, así, pa, y creo que así pasa con el arte, ¿no? De ahí, por ejemplo, lo que yo vi en mi educación inicial fue que este error, o sea, que no era importante al principio porque yo no sabía dibujar, digamos, o sea, no sabía distinguir que era un buen diseño de un mal diseño, por ejemplo, no hubiera distinguido por qué Picasso pintaba así, por qué Van Gogh pintaba así, entonces como que no sabía como que esa crítica, porque yo no tenía la experiencia de haber cogido un dibujo, digamos, yo porque yo quería hacer, ¿no? Claro que si alguien iba a vender y a comprar como dice Pablo, entonces ahí, igual, o sea, me imagino que también tenía que tener como que un poco más de contexto, pero como que les servía más a ellos, pero a mí, o sea, yo digo, yo quería aprender a dibujar y día uno yo quería llegar y sentarme y sabes que vamos a aprender a hacer un rostro. Entonces como que por ese lado no le veo tan importante, o sea, a esta parte del arte. ¿Sabes qué es curioso? Que de los tres seguramente tú eres el que más sabe de historia del arte o el que más sabe de referencias artísticas. Sin embargo, eres al que le parece que menos, El que menos le gusta. al que menos le gusta. Eso te digo, o sea, es que eso es, yo te digo, y es porque yo, o sea, es como que vas cachando, igual, por ejemplo, yo he seguido cursos y es como que los manes te van diciendo, ¿sabes qué? Este man, por ejemplo,
este man de Bernini, había un man que le encontré en YouTube y el man recomendaba full el diseño, es que el diseño de formas, la escultura del man. Y después como que vos mismo te vas a buscar imágenes del man, ¿no? Así paga, y después descubres algún dato por ahí curioso buscando un blog. Pero ya te digo, es como todo, o sea, no es algo que día uno necesite saber historia del arte para aprender arte, digamos, sino como que va pasando conforme va pasando el tiempo. O sea, eso es lo que yo Y creo. como tú dices tú también, o sea, depende mucho del contexto, porque pasó lo mismo cuando estudiamos historia de la animación. O sea, cuando estudiamos historia de la animación, o sea, no era aburrido, pero sí era un poco cansón. O sea, nos daban los datos y que esto, que lo otro. Cuando, o sea, algunas veces tocaban unos temas buenos, o sea, que eran interesantes, pero en sí nosotros todavía no teníamos como, digamos, un nivel como para poder apreciar de una buena manera todas las animaciones que nos dieron. Claro, Porque o sea, todavía no podíamos animar. O sea, es como dice Brian, o sea, el contexto en el que aprendes también es muy importante. Porque si Claro. aprendes, o sea, si te enseñan, yo qué sé, o sea, si quieres aprender, no sé, a manejar y te empiezan a enseñar la historia del automovilismo, es innecesario. o sea, eso digo, el contexto es lo más primordial, loco. O sea, es como que tú lo que quieres aprender es a dibujar, no a saber si es que alguna vez hubo un Miguel Ángel, alguna vez hubo algún otro pintor, un Singer Sargent, que puta, o que hubo Da Vinci. O sea, es irrelevante. Tú lo que quieres es coger el lápiz y hacer un círculo y que me salga una cara bonita. Ese es como que el principal objetivo cuando por ejemplo, yo entré a estudiar el arte, loco, a estudiar artes plásticas, por ejemplo. Igual cuando empecé a estudiar animación, igual. Por ejemplo, ahí me enganchó más porque sí se dibujaba, o sea, ibas y dibujabas. Igual, por ejemplo, en animación, como dices, fue una reversión, porque lo que esperabas era dibujar. O sea, bueno, dices, la clase es de animación, entonces yo lo que quiero es animar. Y como te digo, o sea, vas empapándote y que te vayan metiendo ahí las notas, loco. O sea, sabes que vamos a hacer los 12 principios de animación. Entonces ya estás haciendo, camellando tus animaciones. Y mientras estás haciendo, que te digas, así ves tus principios. Fueron implementados por los primeros animadores de Disney en la época de los 50, de los 30. O sea, así como que... Y aparte de eso, tú como que captas y como que te interesas más todavía por esa historia. Pero como te digo, o sea, como todos ahorita estamos, o sea, a favor, o sea, de que vas creando un criterio y una buena, o sea, como que vas reconociendo lo que está bien de lo que está mal, tal vez. O sea, de algo mediocre y de algo que realmente vale la pena apreciar. Claro, y entonces, bueno, igual, ¿no? Como comentamos el otro día con el estudio de ciertos principios artísticos, como la composición, como el storytelling. El estudio del arte se te va haciendo importante y necesario conforme tú has crecido como artista, primeramente, para que le puedas sacar el mayor jugo posible. Exactamente. ¿Cierto? Y Sí, también, sí, o yo sea, también estoy de acuerdo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Estudiarías o le dedicarías del mismo esfuerzo a aprender todas las épocas de la historia del arte? yo principalmente no. O sea, sí es algo que tiene mi interés, así, algunas cosas. Pero porque, como te digo, o sea, porque he ido desarrollando cierto gusto por ciertas cosas. Por ejemplo, a mí, al principio yo o sea, contando mi experiencia cuando yo inicié en el arte, o sea, yo sabía muy poco de historia del arte. Entonces ya una vez que me empecé a empapar, fue como que yo quería puta pintura, o sea, me encantaban los pintores, hasta ahora, o sea, y todavía mantengo como que la academia, todo ese dibujo académico, pinturas así de renacentistas son mis favoritas, digamos, a la final. Un Bogaró, o sea, puta, eso es como que lo que quisiera llegar algún día a hacer en mi vida. Y después cuando fui a lo digital, también, o sea, como que fue otro boom, así como que dije, qué puta se puede hacer esto con una computadora, así. Entonces como que igual te vas vuelta, como que tratas de mezclar esos mundos, ¿no? O sea, y por eso, o sea, creo que como que empieza a darte esa curiosidad también, o sea, por saber cómo fue que evolucionó de los cuadros que se hacía tradicionalmente, ahora que es algo digital, y cómo fue que se hizo grande, digamos, o importante la industria, porque hubo momentos en la historia del arte donde como que no fue un mainstream, digamos, o sea, fue como que, digamos, en la época del Renacimiento, puta, pintores
Era como decir ahora un Bad Bunny, ponte, ese hijo de puta Miguel Ángel era algo así, cacha. Esa puta era... Un vago que por alguna razón no quiere trabajar. Exacto, o sea, no, era un man reconocido, inclusive, por ejemplo, a este man de Peter Paul Rubens, el man creo que llegó hasta como que a inmiscuirse en la política siendo pintor. O sea, imagínate lo tan importante que eran los artistas, ¿no? Entonces es como que te da la curiosidad, o sea, pero ya te digo, porque vas avanzando, o sea, igual vas dibujando mejor, vas cachando mejor, entonces como que vas conociendo pintores más complejos, puta, o sea, por ejemplo, Peter Paul Rubens es un pintor que tiene una composición maldita, o sea, y hay unas pinturas loquísimas, hermano, o sea, entonces como que igual subes como que ese criterio, ese conocimiento. Entonces como que te das cuenta y dices, ¿por qué? O sea, y ahí van haciendo ese interés, ¿no? O sea, ¿por qué chucha este man hizo esto? ¿Y por qué ahora un artista ya no es tan importante como era antes? O sea, y como que van haciendo, loco, vas cultivando esa curiosidad a la final. ¿Sabes? Yo que creo es que, bueno, a diferencia de ti, por ejemplo, el Pablo y yo somos más hechos a la caricatura. Por ejemplo, tú eres bastante académico en las cosas que hemos visto que haces. Eres muy académico. Tienes este estilo más realista, tal vez a tu manera y todo, pero te enfocas bastante en eso, ¿no? Algunas pinturas que hemos visto de ti tienen esa onda. Mientras que yo soy más a los cómics, entre cómic y realista, y Pablo tiene mucho de caricatura, bastante caricatura. Entonces, si bien la historia del arte nos informa a todos, ¿no? Podemos buscar referentes todos, a ti particularmente te sirve más porque como que está en la onda en la que estás haciendo tú las cosas. O sea, recapitulando, sí, o sea, lo que hemos hablado también es que de los referentes depende, o sea, de tu estilo depende también mucho de tus referentes. Y como claro. Brian tiene mucha formación académica, o sea, clásica, porque a él le gusta, o sea, exactamente eso, o sea, y no es que a nosotros por gustarnos la caricatura, el cómic o el cartoon, hace que no apreciemos o que no sepamos de un poco de la historia. O sea, la historia creo que es importante para todos, porque desde ahí parte todo. Y como dice Brian, que antes los artistas eran muy importantes en la sociedad. Era igual con los músicos, o sea, no sé, un dato curioso. Este man del ¿cómo se llama? El Mozart. Dice que era el reggaetón de esa época, o sea, era lo que estaba en boga, lo que estaba en los oídos de todos. Y dice que el man era tan hijo puta, se dio el lujo de hacer una ópera que decía que laman el trasero de él. O sea, la letra era lame mi trasero jugoso como miel, como crema, algo así. Y sí, eso era la ópera de él. Sí. Puto, Bad Bunny Bad Bunny de la época, sí. Claro, dice que el man era, o sea, claro que era un genio. Y, o sea, tenía muchas bases musicales. Pero era una caca, o sea, era una mierda, porque el man también hablaba de huevadas. Y claro, en el contexto de los jóvenes de ese tiempo era como que, el artista más grande. Es como que ahora a los que somos un poco más mayores no nos gusta mucho esa música. Pero era una música de ese tiempo y todo el mundo en ese tiempo escuchaba esa música. Y como dice Brian, o sea, yo no sabía, por ejemplo, que los pintores eran, como decir, las estrellas de rock de ese tiempo, ¿cacha? Entonces creo que es el contexto en el que todo se genera, y eso también nos ayuda a aprender en la historia, ¿cacha? O sea, si Brian hubiera estudiado un poco de historia, no hubiera sabido ese dato, y nosotros claro, ya ahí aprendemos, ya aprendemos de algo. Es también eso, ¿no? A cada quien le sirve la historia de su ámbito. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta particularmente los cómics, entonces algo conozco de la época dorada de los cómics, de Will Eisner y algunos escritores y artistas famosos, ¿no? de renombre que han tenido gran impacto tanto en el cómic como el anime. Son solo otros referentes, ¿no? Exacto, igual te influye. Yo, por ejemplo, igual he ido cachando, por ejemplo, a mí también me gusta el cómic, me gusta la animación, y siempre como que te llevan, loco. O sea, vas por un referente, qué sé yo, coges, qué sé yo, Norman Rockwell, y Norman Rockwell te lleva
a Miguel Ángel, te lleva a Da Vinci, te lleva a Bouguereau, o sea, son como que el uno te lleva al otro, al otro, al otro, y así como descendencias de artistas, y igual de escuelas, porque también hay escuelas de artistas, o sea, de que igual nació, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un man que es método Reilly, o sea, dibujos, eso usaban para aprender a dibujar, y el man vuelta era referente de otro artista que se llama Glenn Orby, que hacía igual lo que es todos estos covers, pulp covers, que se llama, que eran para como novelas ahí en los 50, o sea, hacían pinturas, y este man vuelta, o sea, sí iban así, una descendencia de artistas, y a la final te llegaba, que se llama Bouguereau. Entonces, recapitulando, ¿no? Entonces, o sea, a la final, siempre que estudias a algún referente, te lleva a otro y a otro. O sea, y por ahí siempre casi terminas en los clásicos, porque todos, o sea, todos se alimentan de todos, y van como que implementando en su estilo de dibujo, su estilo de pintar, o sea, y todos, o sea, no hay ninguno que sea diferente. Y lo único que cambia es que, digamos, que tal vez tú actualmente ya solo te enfocas en el cómic y nada más. Y digamos que el referente que te gusta a ti no solo se enfocaba en estudiar a los compañeros, porque en ese tiempo no eran referentes, digamos, así como decir ahora que ya son nuestros referentes, sino eran como nosotros, como decir ahorita nosotros dibujamos, somos panas y todo, pero no somos referente el uno del otro, tal vez no, sino solo Claro. somos colegas y nada más, y siempre nos estamos refiriendo a los de cómic. Entonces algo así pasa, como que la generación que viene tal vez nos vea a nosotros de, ay, este man hacía una línea ta. O sea, y es así, ¿no? Sino que ya te vas acortando en la historia, ya no te vas tan atrás, sino que ya solo te quedas en algo más actual, más contemporáneo. Sería curioso, ¿no? Que algún momento nosotros nos convirtiéramos en el referente de alguien, en la historia, o sea, parte de la historia. Hay un libro que a mí me gusta particularmente de literatura, de unas novelas de un man español que lamentablemente ya falleció. Y al inicio de uno de sus libros, el man pone que un escritor nunca recuerda, como era más o menos, un escritor nunca olvida la primera vez que recibió un pago por escribir, porque en ese momento vendió su alma, o algo así es la frase. Pero es muy chévere porque como que te relacionas mucho, y ahí también decían algo sobre el primer libro que tiene tu nombre escrito, y ya el libro vive para siempre, ¿no? Se espera que los libros vivan para siempre. Yo como que Y yo te siento inmortaliza. claro, y yo siento que es igual con lo nuestro, ¿no? Y por eso también tengo este afán de guardar y conservar las cosas mías, porque es como que tu forma de trascender. Pero en sí no es necesario, digamos, trascender, ser famoso, tener, no sé, o sea, una trayectoria grande como para ser el referente de alguien. O sea, yo creo que nosotros hemos cogido varios referentes de las personas con las que nos hemos juntado. O sea, directa o indirectamente, creo que cuando te juntas con alguien, ponte, yo he aprendido bastante de Brian, he aprendido bastante de Junior. O sea, y no son mis referentes per se, pero sí he tomado características de las cosas que ellos hacen como para poder incluir en mi trabajo. Y, o sea, no es necesario, como te digo, o sea, trascender, o sea, tener una trayectoria gigante como para poder llegar a eso. Tal vez tú, Pato, eres el referente de alguna otra persona o de algún compañero que tengas o que hayas tenido. Y, o sea, simplemente no te dice, pero, o sea, aprendió algo Claro, de no ti. sabes. Puede ser, claro. A ver, ahora, ¿cuáles son los movimientos o las épocas artísticas que a ustedes más les gusta? Por ejemplo, a mí personalmente me gusta toda la época del Renacimiento, particularmente de Miguel Ángel y Da Vinci. Y también me gustan los artistas del neoclasicismo, pero más que por lo pulido del arte, por las historias que transmitían en sus cuadros. Del Art Nouveau es el Mucha, ¿no es cierto? El Alphonse Mucha. No, son muchas, sí. El Art ¿Sí Nouveau. has visto? Yo tenía un libro de Alphonse Mucha. ¿Ya? Puta madre. Lindo, loco, lindo, Sí, lindo, lindo, sí. el man. O sea, cómo usa las formas, los colores. Yo vi el libro y o sea, le dije que tenía que prestarme porque quería ver la detalle, loco. Y me prestaron el librito. Y qué bestia, loco. Tenía unas obras, brother. Lindas, Sí, que- sí. Hay A veces, muchas obras lindas en a veces todo. me quedaba 1 o 2 horas viendo porque tenía unos detalles, loco, o sea, y era como que, o sea, veías de eso y decías, yo quiero hacer eso. Entonces yo intenté hacer eso, o sea, ahí aprendí un poco de figura femenina y, o sea, un poco de
no de composición, sino de la ornamenta que ponía, o sea, como las hojas, los adornos, y era algo impresionante, un librazo. Y la señora que me prestó, muchas gracias. No me acuerdo cuánto. Qué bacano. Sí, hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, del neoclasicismo que les decía, hay una obra, no sé, muy conocida que se llama, es de Jacques Louis David, o Louis David, creo que es francés, El juramento de los Horacios, por ejemplo. Tiene esa onda de contarte historias del pasado, o sea, de los romanos, de los griegos, el neoclasicismo. Y el render de las imágenes es súper pulido, por ejemplo, eso me llama mucho la atención. Y también me gustan artistas más recientes también. Pero, por ejemplo, el dadaísmo no me gusta nada. El Art Nouveau sí me gustaría aprender un poquito más de eso, o sea, como que coger de ahí algo e incluirlo en mi arte. Porque también como que se relaciona un poquito con el arte japonés. Dentro de Historia del Arte hay todo un capítulo entero para el arte japonés, pero hay otras épocas de la historia del arte que no me llaman tanto la atención, que tal vez las hemos estudiado muy superficialmente y creo que por ahí se quedará. Como ya habíamos hablado, no soy fanático del arte contemporáneo ni moderno. El arte abstracto tampoco me llama mucho la atención como para decir voy a sacar un héroe de ahí. No. ¿A ustedes qué les gusta? A mí me gusta bastante el arte barroco, o sea, de todo lo que implicaba la historia en el tiempo del Renacimiento. O sea, todo eso cuando hicieron eso, trajeron el barroco, o sea, trajeron el estilo acá a Latinoamérica, y aquí se empezó a hacer el barroco americano, digamos. Entonces, todo lo que hay en las iglesias de Quito, en los templos de iglesias, es barroco. Y, o sea, hay diferentes estilos de barroco, o sea, según lo que me enseñaron a mí. Es que supongo en algunas iglesias era como que más grotesco, o sea, era como que más sucio, menos pulido en las formas, en las hojas, en los ornamentos. Pero en cambio también hay un barroco más trabajado, más elegante. Digamos, hay el barroco de Miguel de Santiago, de todas las esculturas que hacía, de las policromías, las hojas que ponía en las vírgenes que hacía, era, o sea, como que un poco más trabajado. Claro que pasaron como 100 años de un barroco al otro, pero, o sea, no se diferencian tanto, o sea, más en el pulido. Y o sea, me encanta el arte barroco. Y nada, o sea, me gusta, y en sí, o sea, me gusta también un poco el cubismo. O sea, le tengo miedo, pero me encanta. O sea, no sé cómo... Me asusta. No sé cómo... Me asusta, pero me gusta. ¿Cómo llegar a algo con tan pocas líneas? No sé, o sea, me encanta. O sea, es como que muy... O sea, a la vista es simple, pero es demasiado difícil, o sea, de replicarlo. No sé si tú has de haber experimentado, o algunos de ustedes has de haber experimentado, sobre todo capaz que Brian ha experimentado esto. Cuando tienes un estilo muy complejo, a mí personalmente me gustan los detalles, o sea, es lo que me gusta bastante del trabajo de Brian y es lo que yo también siempre he hecho, o sea, poner full detalles. En cualquier estilo que sea, me encanta poner detalles y eso te da como que un feeling particular a las obras. Pero cada que yo trato de hacer algo simple, como, qué sé yo, para niños, ilustrar libros para niños, donde va esto del cubismo, que es con menos hacer más cosas, que la maestría no está en el detalle, sino en la simplicidad, no me sale. O sea, sí tengo que trabajar bastante para que me salga. Y no sé, bueno, no sé, tal vez tú, Pablo, no, pero no sé si Brian piense lo mismo que yo, o a él le pase lo mismo que yo. Verá, yo desde mi punto de vista voy a destruir el cubismo, no mentira. Verá, lo que yo pienso del cubismo es que, o sea, no me parece a mí, o sea, es algo interesante de ver, pero tampoco me parece la gran, como lo que ustedes dicen, o sea, como que con menos hacer más, ¿no? O sea, no me parece que es un buen ejemplo de eso. Porque no sé, es algo como que más psicodélico, digamos así, porque es como que mezclas diferentes perspectivas de una misma pintura. O sea, no es como que claro que también simplificas, pero digamos que la base, aparte de simplificar, es eso, meter varias perspectivas de qué sé yo, un retrato en la misma, un frente, un perfil ahí mismo. O sea, tú le estás viendo a la persona de frente, pero vos le metes
el ojo en perfil, la nariz de frente, la boca igual de perfil, 3/4, o sea, ese es el cubismo, ¿no? Es como que la esencia del cubismo. Pero digamos que yo creo que tal vez un estilo, a mí, que por ejemplo, a mí también me gusta bastante el detalle, me gusta bastante como dice Patricio, o sea, así, por ejemplo, Bogaro, que estoy hablando ahorita así full de este man, puta, a mí me parece maravilloso cómo maneja la figura humana, cómo maneja el color, o sea, puta, los tonos, o sea, las tonalidades, cómo juega el man, qué sé yo, hay escalas de valores del 1 al 10, ¿no? Donde el 1 viene a ser lo más oscuro y 10 lo más claro. Puta, y el man coge del 1 al 5, del 1 al 3 y con eso logra generar realismo. O sea, imagínate el nivel de comprensión el man de las tonalidades para lograr todo este realismo con tan pocos tonos. Entonces, bueno, o sea, ese es como que mi gusto al detalle, ¿no? De ahí, por ejemplo, lo que yo le he visto últimamente, que ya, o sea, como que cuando he estado investigando un chance más, aprendiendo un chance más, me ha llegado a gustar bastante lo que es el impresionismo. Y ahí es donde he visto como que eso que tú dices, o sea, que con menos de hacer más, porque, o sea, es como que tú ves de lejos esa huevada de la pieza y son full, o sea, tú parece que vieras full detalles, o sea, full cargado de full huevadillas que están haciendo hasta el último pelo por poco. Pero, o sea, vos tomas una vista más de cerca y te das cuenta que no, que solo es una mancha así, paja, o sea, es una mancha bien puesta o una mancha bien diseñada. Y chucha, o sea, ahí te quedas locazo, es como que dices, hijo de puta, o sea, ¿cómo llegas a ese nivel de comprensión? O sea, para que tú haces una pincelada y pack, digamos, te quede un ojo, o sea, haces dos, marcas dos y ya te sale puta la nariz y te queda bien, o sea, y aparte de eso, se ve realista, o sea, se ve tridimensional. Bien. Exacto, o sea, entonces, a mí ese estilo es el que como que el que más me llamaba la atención, por eso, porque es complejo a la vez. Entonces como que logras ese nivel de realismo, ese nivel de credibilidad, pero a la vez lo ves tan sencillo, tan fácil y también, o sea, es algo complicado de replicar, o sea, se da cuenta que debes saber como para poder hacer eso, o sea, que tienes que tener bastante experiencia para poder llegar a ese nivel bastante práctico. Igual pasa con el cómic, por ejemplo, cuando son tintas, igual, porque ahí que manejas dos tonalidades, nada más, o es blanco o es negro, nada más. Y los manes con eso, ¿cómo se manejan? O sea, tú ves el diseño de formas que tiene, igual, cómo simplifican cada trazo, o sea, cómo hacen. Y, o sea, se ve loco, o sea, súper, súper loco. Por eso digo que el cubismo, o sea, a mí no me parece como que un gran ejemplo de lo que sea simplificar. Igual, por ejemplo, a mí también me parece que también el hecho de hacer caricatura, de hacer cartoon, también es o sea, inclusive le deja muy de lado al cubismo, o sea, porque solo es algo interesante de ver, pero nada más. Es como que igual en la caricatura es como que con poco, o sea, tienes que tratar de tu cara, o sea, tratar de hacer lo más simple posible, pero que no pierda, o sea, ese parecido a tu cara, o sea, que siga siendo tu cara, pese a que no sea igual, pese a que no se vea igualito a ti, sino que es algo chistoso, no exageras los dientes, la nariz, la boca, algo, o sea, algo importante que tiene tu cara en este ejemplo que estoy dando. Entonces como que sí es complicado, muy complicado de hacer, o sea, eso sí, igual, o sea, tienes que tener un nivel igual de comprensión y de práctico, o sea, como para poder simplificar a ese punto. Yo también, o sea, sí se me complica bastante a veces hacer eso, o sea, sí trato de practicar porque es algo que me parece interesante de ver, o sea, y que te ayuda como que a generar algo o sea, rápido, digamos, o sea, sí, que si yo quiero hacer un boceto y como que trato de solo conseguir lo más importante, de captar lo más importante de la persona que estoy viendo. Entonces me parece algo súper bacano tener esa habilidad, o sea, lograr esa expertise en esa área. Es algo que también me gusta. Claro, suponte en esto, cuando hablamos de caricatura y dices, o sea, hay que tomar, digamos, rápido digamos, la foto mental, como para poder hacer. Esto pasa bastante cuando salimos a dibujar, ¿cachai? O sea, a veces pasa una persona y, o sea, tienes que ver los rasgos más importantes y de ahí, o sea, empezar a generar un dibujo. Y no es nada fácil, o sea, incluso no hemos llegado ni siquiera a la superficie de la expertise, como dice Brian, de lo que es la caricatura o el cartoon cuando dibujamos, pero es interesante tratar de aprender, ¿cacha? Y, o sea, también estoy full de acuerdo con el impresionismo contigo, porque desde cerca es como que no es nada, pero te alejas, es una cosa impresionante. Claro, por eso se llama impresionismo. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en la universidad
o no sé si ustedes algún rato les decimos ese chiste de que dibujaste mal, eres impresionista. Porque, o sea, Cubista, cubista, ahora eres cubista. No es que dibujes más, eso solo es un chiste, no se vender a la gente por ahí. Va a salir un académico por ahí, no, ¿qué les pasa? Ustedes no saben nada. De la historia del arte, digamos, un poco más moderno, ¿cuál les gusta? Verás, yo de la historia del arte moderno solo sé lo que es algo contemporáneo, o sea, y muy superficialmente, personalmente no me gustan ninguno. Creo que en el estudio del arte se debería incluir también bastante no, o sea, salirse de la parte muy, muy académica de lo que son únicamente obras de bellas artes e irnos también a otras expresiones artísticas, como el cine, por ejemplo, el cómic, el anime, que tiene también su genialidad y su maravilla, y que también puede servir de referente para muchas personas. Porque de ahí, por ejemplo, para mí la historia del arte es como que se acaba con el arte contemporáneo y el arte conceptual, en donde tienes una pared de un color plano y puesto una banana, y por alguna razón eso expresa mucho que la gente se vuelve loca con eso. Eh, pero dejas de lado todo este espacio donde todos los artistas se han votado, que es el entretenimiento. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente, yo te diría, estudiamos también dentro de historia del arte cómo ha sido el cambio en la caricatura, ¿no? Tienes el arte de los 30, de los 50, cómo va evolucionando, cómo tenemos ahora todo esto que es del CGI, todo generado por computadora, y hemos pasado a un realismo tan grande que cualquier cosa irreal se le ve realista, o sea, yo creo que por ahí también hay mucho que estudiar. Si ustedes ven el arte, por ejemplo, a mí me gusta bastante el arte de Blizzard, ¿sí? De los videojuegos, que es igual, ¿no? Entre una mezcla entre el cómic, el realismo y la fantasía fantástica. Yo personalmente estudiaría a Frank Frazetta. Me gusta demasiado cómo el man hacía sus cosas. Yo, por ejemplo, lo que creo es que con la evolución del arte, o sea, yo creo que el arte dejó de estar en las bellas artes, o sea, es como que se trasladó a lo que ahora mencionamos, videojuegos, animación, como es escultura 3D, efectos especiales, cine. O sea, yo creo que es como que pasó y la gente no se da cuenta, o sea, es como que siguen, no sé cómo han logrado seguir marketeando para que, o sea, todo el mundo cree que sigue el arte siendo como que, o sea, como que solo el arte es bellas artes, o sea, digamos que el arte que puede generarte una pieza, mucho dinero, o sea, solo está ahí en un museo, o sea, solo, qué sé yo, Perico de los Palotes que está en tal galería, solo el man cree que es arte. Solo esto está considerado como decirte un cuadro importante, o sea, una pintura, sino que yo creo que se debe expandir a lo digital también, pues, porque también, o sea, y a lo comercial, porque puta hay gente que se hace, ponte, qué sé yo, un montón de piezas parecidas, inclusive mejores a lo que hacía Miguel Ángel, para una producción de cine, o para una producción de algún videojuego. Y lo hace en un año. Exacto, o sea, y en menos tiempo. Entonces, yo creo que ahí también está o sea, eso es lo que también se debería considerar arte, o sea, no solo el arte de galería, sino también se debería apreciar más, o tal vez reconocer más, o tal vez como que difundir más el arte de videojuegos, porque igual, o sea, es loco lo que la gente hace. En videojuegos sí hay, o sea, reconocimientos, pero es en el ámbito de videojuegos. Es como que, o sea, estamos como diciendo que haya más visión de lo que es del arte, pero depende mucho de en qué ámbito esté, porque sí hay, supongo, en los videojuegos hay premios que reconocen el trabajo de artistas digitales que hacen diseños de personajes, que hacen, digamos, las historias, pero eso está dentro de todo lo que es videojuegos. Porque, o sea, sería como que, no sé, quieras que le den un premio a un artista digital en los Oscars. O sea, Oscars es solo para cine. Entonces hay premios para videojuegos
hay premios para cine y me imagino que hay premios para las otras cosas que no son consideradas bellas artes. Seguramente sí hay. Pero el tema está que cuando tú comienzas a estudiar y todo, no te enseñan nada de eso como No te parte de enseñan, historia claro. del arte. Porque, Claro, o sea, o sea, yo eso también es creo el- que dependiendo de que, digamos, estás en la central y vas a salir licenciado en qué, Gestor cultural. En artes como plásticas gestor cultural, eso, gestor cultural. sale licenciado en artes plásticas ahí. O sea, cuando vas a Ya, estudiar artes y o sea, plásticas. si es que vas a ser licenciado en artes plásticas, o sea, para mi opinión, digo, ¿para qué vas a aprender de la animación? O sea, de toda la historia de la animación, cómo fue desarrollándose. Si, o sea, tú lo que vas a hacer es como que más clásico, o sea, vas a aprender a eso. Creo que, o sea, en sí, o sea, las bellas artes, toda la historia de las bellas artes te enseñan en carreras afines a las bellas artes. Donde a nosotros no nos debieron enseñar mucho historia del arte porque nosotros éramos más digitales. Pero es Tenían que que, enseñarnos más de animación. pero Dime, es dime. que mi punto, por ejemplo, va que, o sea, digamos, de hablando un poco de educación y cambiando el tema, un chance, desviándolo a la educación. O sea, mi punto es que, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, solo porque estudias Bellas Artes, tú debes saber historia del arte y salir con historia No, del arte. Y yo creo que, ¿qué pasa ahí? O sea, que también hay que ver como que el mundo laboral del artista, o sea, no te puedes solo enfrascar en que Bellas Artes, galería y se acabó. Sino que yo, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, o sea, si yo pudiera hacer una escuela, si yo pudiera tener la infraestructura, el dinero, o sea, yo lo que buscaría es que, o sea, que alguien que le guste el arte, quiera estudiar arte y quiera vivir del arte, o sea, que sea versátil y que pueda aplicar tu conocimiento, si sales tanto como licenciado de artes plásticas como si tecnólogo en animación digital, que puedas ir a trabajar, puedas generar obra clásica, como que puedas generar obra digital, como que, o sea, que puedas dedicarte a esos campos, porque al final los principios para todos son los mismos. Quieres hacer animación, tienes que saber dibujar, tienes que saber proporciones, tienes que saber cómo se mueve el cuerpo, quieres hacer bellas artes, lo mismo, o sea, para todos, digamos que todos influye de lo mismo, o sea, y digamos que tú dices, el cine es una categoría diferente, estoy de acuerdo, es diferente, pero ¿de dónde nace el cine? O sea, es una mezcla de teatro y luego que empiezan a meter composiciones pictóricas, porque hay películas que puta es como ver cuadros, cada escena es como ver un cuadro de pintura, se imaginan. Y los manes, los cineastas toman de referentes a pintores, o sea, es como que todo está enlazado. Entonces yo digo, si es que, o sea, como que no se debería como que solo como que segmentar de esa manera la educación. O sea, tal vez llegar a un punto donde obviamente tienes que separarte, pero digamos que como que los principios, o sea, las bases deberían ser las mismas para todos. O sea, y como que eso te digo, generar esa versatilidad, generar esa que puedas, o sea, hacer lo que quieras hacer, porque yo de lo que he cachado, o sea, hay gente que va a estudiar, por ejemplo, en Italia, Estados Unidos, que son escuelas clásicas, pero los manes pasan tiempo dedicados a concept, o sea, a hacer arte para videojuegos, a generar personajes, a hacer cosas para animación. Después está otro animando, pero ahora te cierras, por ejemplo, artes plásticas encerrado en que solo debes hacer arte conceptual, arte de galería, gestor, tienes que generar y nada más, o sea, y como artista nada, o sea, no puedes como quiera competir, ponte con alguien que está trabajando en Blizzard o postular para llegar a un puesto de esos, o sea, porque no te da la talla, digamos, porque no la educación en tal, o sea, no se segmenta tanto que que lo único que te permite, o sea, es limitado lo que puedes hacer. Claro, yo también opino algo parecido al Brian, porque si bien tú te dedicas al cómic, por ejemplo, y estudias historia del arte porque son referentes, porque es algo que va a mejorar tu conocimiento, si tú te dedicas a las bellas artes, todas estas otras tendencias que hemos hablado del cómic, del anime, de los videojuegos, todo eso igual también te puede contribuir, o sea, así como el uno da, también puede recibir. Y te puede hacer incluso un mejor artista plástico, porque tal vez estás encerrado en una enseñanza muy contemporánea o postmodernista y tú quieres hacer algo más clásico, más figurativo y no lo logras, o sea, porque la misma academia te lo impide, porque te dicen que si no ya no eres artista, porque eso no vende, porque debes seguir a las tendencias.
quién quita y de aquí en 10, 20 años, el siguiente capítulo de la historia del arte es todo el arte que se creó en el entretenimiento que tenemos ahora con el cine y los videojuegos. Es que eso es, o sea, yo eso me voy, no. O sea, lo que estás dañando es a la gente que quiere ser artista. Yo, por ejemplo, cuando entré a la Universidad Central, o sea, yo sí me di, o sea, yo no me gusta para nada, porque, o sea, ya después de haber estudiado después en la universidad que estudié, y me di cuenta que, o sea, hay un sinnúmero de cosas que puede hacer un artista que tiene la habilidad, que se ha formado bien, o sea, como que no solo te puedes dedicar a hacer, como te digo, arte de galería, arte conceptual, sino más cosas, o sea, puedes inclusive llegar a diseñar autos, o sea, siempre y cuando comprendas, ¿no? Bien las bases, tengas buenos fundamentos, buenos conocimientos, buenas influencias, o sea, y buenos profesores también. Claro, pero eso también, o sea, depende a donde tú quieras llegar, porque tú dices, Brian, si te hubieras quedado con la educación, con la enseñanza de la Universidad Central, o sea, quién sabe que hubieras estado limitado. Pero, o sea, buscaste horizontes, buscaste autoeducarte, buscaste otra universidad donde te enseñaban otras cosas, y, o sea, tu rumbo, tu pensamiento, digamos, o sea, cambió de una manera a la que ahora sabes, o ahora tienes seguridad en tu conocimiento, como para decir, sabes que yo puedo animar, yo puedo hacer concept, yo puedo hacer creación de personajes, y es porque, o sea, tú buscaste tus horizontes, o sea, tú buscaste algo más allá, o sea, a diferencia de que si te hubieras quedado en la Universidad Central, quién sabe, hubieras terminado como licenciado en artes plásticas, y, o sea, y hubieras pensado que el arte solo es arte de academia o arte plástico, o sea, que de ahí no podías ir. O sea, también depende mucho de a lo que quieras llegar y lo que quieras aprender, creo yo. Porque, o sea, te digo, no te puedes limitar, y claro que, o sea, el sistema educativo es como que te enseña lo básico como para que te defiendas, y ahí verás vos qué haces. Pero, o sea, yo te digo, o sea, tu ejemplo, o sea, un ejemplo es el que tú hiciste, de que cogiste, estudiaste, investigaste y expandiste tu horizonte como para poder aprender más, ¿cacha? Pues eso sí, pero como me voy, o sea, sí, yo sí digo que trataría de cambiar ese tema de no solo quedarse con una, o sea, como Sí, dices, sería o bueno. sea, como dices tú, o sea, de dar unas buenas bases, o sea, de informarte, porque la universidad no te da eso, o sea, como artista no te da eso. Yo, o sea, como que falta, digamos, tal vez te da al inicio, pero no. O sea, no parece que fuera difícil, porque, o sea, tampoco se necesita 10, 20 años para llegar a ser puta. Claro que vas a ser mejor, pero digamos que como para prepararte y buenas bases, o sea, en poco tiempo, si tienes un buen profesor o alguien que te guíe bien, pues lo puedes lograr en poco tiempo. Claro. Imagínate cuántos artistas frustrados deben haber ahí afuera que estudiaron en la central y piensan lo mismo que ti, Brian, porque este fin de semana, el domingo que estaba en ese evento, conocí a un chico que igual era un man rockerito, era así ex estudiante de la central, y las mismas quejas que tú tenías, él tenía, y era alguien joven, no es alguien que estudió hace 5 o 6 años. Alguien que seguramente todavía está estudiando, pero que tuvo ese encuentro de que quiere hacer figura humana, quiere hacer personajes, y lo único que le enseñan a hacer es bodegones, y le hablan si es que se adelanta, si es que tiene esa explosión de creatividad. Como que sales dañado desde el inicio, desde que estás estudiando. Claro, es que, o sea, sí está mal el sistema en sí, porque solo eres o sea, digamos, en la central solo eres un número que tiene que salir y para que venga el siguiente. Y en cambio en la universidad pagada eres, no sé, $2,000 al mes, y con eso, o sea, te tengo que seguir enganchando para que te sigas quedando, porque al final lo que te va a servir es del cartón. Y en sí, o sea, nosotros hemos visto que en sí no es mucho el título que tienes, sino el nivel o sea, tus capacidades son las que cuentan. Incluso creo que no tiene que ver ni siquiera cómo te ves, sino las cosas que haces. Porque incluso muchas de empresas, o sea, te ven barbón y pelo largo y te dicen, ¿sabes qué? No puedes entrar aquí de diseñador. O sea, cacha. ¿Por qué? O sea, no es cómo me veo, o no es
el título que tengo, sino es la habilidad que tengo para resolver el problema que tiene. Pero muchas personas no se dan cuenta de eso. No, Y, debería o sea, ser así, siguen con pero- con el pensamiento antiguo de que tienes que tener el pelo corto, tienes que ponerte un terno para ir y diseñar un logo que te bajas de FreePic, ¿cacha? Claro, sí, es verdad. O sea, sí es complejo, ahí se tiene que lidiar con, Ahí tendrías que el ir contra todo el pensamiento, sistema, ¿cacha? claro, el pensamiento de todas las personas y no se puede, ¿no? Lamentablemente no. Mi papá, yo soy una persona que, por ejemplo, no se adapta bien a muchas cosas y mi papá siempre me ha dicho, debes cambiar porque no vives solo, o sea, vives en comunidad y tienes que adaptarte a las normas sociales. Tienes que cortarte el pelo, tienes que cortarte el pelo. Prefiero estar muriéndome de hambre que cortarme el pelo, hijo de puta. O Te sea, juro, eso lo ¿no? dices hasta que realmente te estés muriendo de No, hambre. chucha, yo me voy a Hasta que morir de tengas hambre. hambre. Claro, o Yo, sea, yo sí preferiría, chucha, no me gustaría. como... Pero, por ejemplo, mira, por ejemplo, hay una frase curiosa, es curioso cómo aporta la televisión también a la sociedad, a las culturas que tenemos. Hay una frase que dice que con plata, que la plata te da coraje y y te da valor. Cuando necesitas es que chuta, te toca adaptarte. Es que, o sea, si, como tú dices, o sea, no vives solo y es una sociedad, pero en sí tienen pensamientos bien antiguos. Como te digo, o sea, no tiene nada que ver que tengas el pelo largo como para ir a diseñar algo, porque, o sea, incluso creo que la falla que manejamos es la más común entre el medio. O sea, no es que le ves a un, no sé, a un diseñador de Blizzard internado y con el pelo corto puesto gel. Ah, O sea, pero es son Blizzard. esos locos, esos vagos que van y tratan de hacer alguna cosa, ¿cacha? Tú le has visto a Pero- ese man que era creo que es el fundador. ¿Cómo se llama? Que es igual un medio gordito, así churón. Ya no me acuerdo el nombre Sí, del man, loco. Una foto con chancletas. Qué cague que es ese man. Ese man del cover, el otro, el de los cómics, el de los Watchmen, el Alan Moore, creo que es. Ah, ese. Puta, Dios mío. Buenísima. Parece loco, ese hijo de puta, loco. Parece mi amigo ese man. Ese man de Game of Thrones todavía puede ser gordo también, es que es puta guapísimo. George R.R. Martin. Pero yo creo que eso ya es más, ¿cómo se llama esto? El lujo del artista consagrado. Nos desviamos completamente de la historia del arte, pero por ejemplo, creo que por ejemplo verte así es el lujo del artista consagrado. Es como Michael Jackson, loco. Tú anda, vístete con unos pantaloncitos altos como él se vestía, con medias blancas y pantalones negros y con zapatos de charol. A ver qué te dicen. Pero era Michael Jackson. Oye, pero sí han cachado así como que como que rebobinando un chance de la historia del arte y de algunos así artistas. Puta que hay gente que loco. Yo no sé cómo, pero por ejemplo, no sé si han visto la película de estos manes de Motley Crue. Y ahí bueno, ahí cuentan Claro, más o menos la biografía de lo que me acuerdo. Y los manes decían que tenían peladas que eran strippers, que les mantenían, lo cual los manes se hacían de peladas y les mantenían. Entonces, Motley Crue es una banda de rock, ¿no? De glam metal. Entonces los manes hasta que ya llegaron como que a ser famosos o digamos no eran tan famosos, pero ya tenía su plata, así ya, o sea, ya era una banda de peso. Y dices, loco, o sea, yo no cacho, o sea, yo digo, qué hijos de puta, o sea, ese nivel como que, ¿qué será de compromiso? O sea, no entiendo, por ejemplo, esa parte, como que uno a veces, digamos, tú no tienes plata y te buscas un camello o alguna cosa que te dé dinero, loco. Por ejemplo, por ahí te dice algún pana, ve, brother, quiero acolítame, qué sé yo, a descargar un camión o a limpiar tal huevada y te vas y haces, loco, ya por $20, $10. Pero digo, cachas, los manes no tenían un peso en el bolsillo y les valía culo, o sea, y seguían como que en esa búsqueda de la fama, de la fortuna, hasta que lo lograron, ¿no? Y digo, a veces, chucha, yo quisiera tener como que esa valentía o ese coraje como de que me valga culo todo y o sea, y darle, loco, con todo, o sea, y ver si llego a algún lado, ¿cachai? Quisieras tener ese descaro de vivir de las novias. O sea, algo así, loco, ¿cachai? O sea, así como que... Y esa falta de necesitar alimento
De ley, o sea, y los manes llegan, o sea, lo más loco es que los manes, a pesar de que valieron verga no sé cuánto tiempo, pero o sea, ya fueron famosos y puta, ahora creo que se pudren en plata, o por lo menos van a tener para vivir todo hasta que se mueran, loco, y bien. Claro, pero verás que es muy controversial. Sigue, mijo. Yo lo que les admiro a los manes es que cómo llegaron a viejos sin morirse. Te digo que, o sea, los Motley Crue eran sexo, drogas y rock and roll. Y cómo pudieron llegar hasta tan viejos, cacha. Hasta los excesos debieron haber sido, pero cientos. Y llegaron, loco, igual que los Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Sí, también. No pueden ni hablar, loco. Pero imagínate la vida que tuvieron. A los manes no le deben de ver nada a nadie, loco. Pero eso te digo, o sea, tú ves los manes y, o sea, ves ese coraje, ¿no? Eso te digo, o sea, no sé qué es, o sea, pero es como que... Y hay así muchas historias de artistas que han valido verga, que no sé cuánto tiempo, pero hasta que como que lo logran. Y ya te digo, se les vale, loco, no sé, no les importa, pareciera que no les importara o no sé, loco. Es que tal vez no, ni siquiera que cuando estés vivo lo logres, no ves Van Gogh. Claro, o sea, es que también... Una casa con una cama y nada más, y o sea, completamente pobre. Y las obras del ahora le hacen exposiciones que cuestan $45 la entrada. O sea, imagínate, tal vez el tiempo correcto no sea ni siquiera cuando estés vivo. Sino, claro. Yo creo que te dedicando a lo que quieres hasta que te sientas conforme, más que trascender, que ser famoso. O sea, mientras tú te sientas conforme con lo que haces, creo que es suficiente. O sea, yo más vivo el hecho como que de llegar a poder vivir de eso. O sea, así como que los manes se mantuvieron ahí en... O sea, daba ese ejemplo porque se me parecía loco que no tenían nada, no ganaban nada, pero seguían, ¿no? O sea, era como que seguían hasta que eventualmente lograron contratos, hicieron famosos y ahora tienen una película. Creo que es más necedad y mucha suerte, mucha suerte. Porque por cada Motley Crue debieron haber 80 bandas que nunca llegaron. Claro. Mira, por ejemplo, hay casos de... ¿Han escuchado más que se llama El Compa ya? Simón. La historia de ese man es triste, pero triste por decir poco, o sea, toda la vida llena de necesidades, faltas, carencias, vivir de los padres, de la familia, mendigándoles su apoyo, ¿no? Porque es un hombre adulto que no puede generar su propio dinero. Se me hace consigo. Parece mi historia. Lo veo en el espejo. Y es rechazos toda su historia. Y cuando ya está viejo, tiene la suerte de aparecer en un programa y por alguna razón a la gente en ese programa sí le gustó y le cambia la vida del programa. Es suerte, creo. Como tú dices, yo creo que no sé si han visto, no sé, del Brian Daley no vio, Full Metal Alchemist, y ahí dice de la ley de intercambio equivalente, que no puedes tener nada sin dar algo a cambio. Y en la versión antigua le dice que no, o sea, que no importa todo lo que des, porque por cada gente, o sea, cada persona que lo logra, hay 100 personas que no lo logran. O sea, no es un intercambio justo, porque digamos, este man, el protagonista, o sea, su intercambio equivalente fue dar su vida para ser ¿cómo es eso del gobierno? Un alquimista estatal, pero porque él tuvo la suerte, piensa que es un cambio justo, pero en cambio otros se esforzaron más, dieron más vida, tenían más ganas de aprender, o sea, de ser eso, pero no lo lograron. Entonces la alquimia decía que era como que absurdo, porque no siempre vas a dar algo y vas a tener algo a cambio. Simplemente a veces se pierde. Claro, no, pero eso te pasa en cualquier profesión. Se ve mucho más de las profesiones que son muy bien pagadas, como el fútbol, por ejemplo, que por cada futbolista que sí lo logra, seguramente habrán miles que quedaron en el camino. Bueno, no tengo Wacom, pero este es mi dibujo. No sé si les guste. El tío Cosa. Concluyendo esto, creo que las opiniones acerca del tema fueron bastante divididas. En sí, creo que estudiar historia del arte es más necesario como para inspirarte, y no tanto historia, sino como que buscar algo que te motive de algún artista que te guste. O sea, y no es necesario saber
cuándo murió, cuándo nació, cuándo fornicó y esas cosas. Eso, muchachos, gracias por vernos. Síganos en TikTok, síganos en las otras plataformas. Denle like, suscríbanse y nada, gracias por vernos. Bueno, igual opinamos algo parecido. Busca tus propios referentes, aprende lo que más puedas, cualquier tipo de información es buena, incluso para que tú puedas tener un mejor criterio. No te preocupes, irás aprendiendo conforme vayas avanzando en tu carrera artística y conforme vayas descubriendo tus propios intereses. Esa es la conclusión a la que yo llego. Veamos qué dice Brian. Yo creo lo mismo, igual que, o sea, que no te estreses si quieres ser artista y crees que es como que una obligación saber historia del arte, sino que, o sea, empieces por lo que te guste, o sea, y igual si es que tienes curiosidad de algo que te guste, o sea, investiga algo que te guste y haz algo que te guste, o sea, no lo hagas porque crees que es obligación o porque crees que en el mundo los artistas, todos los artistas sabemos de historia del arte, porque no es así, o sea, hay gente que no sabe nada y que es importante o que ha llegado a ser un artista importante. Entonces creo eso, igual, o sea, que conforme vayas avanzando en tu carrera artística sigas implementando más nombres, más referentes a tu lista, más favoritos igual, y que no dejes, o sea, morir esa curiosidad por conocer nuevos estilos, nuevos pintores, o sea, que siempre mantengas vivo, como que igual que no solo te sirva como para tu carrera artística, sino para también motivarte, o sea, y para tal vez de todos estos referentes tú puedes ser, qué sé yo, el próximo Picasso, Miguel Ángel, que cree un nuevo estilo o que se invente ahí algo que no vio nadie, o sea, y que puedas trascender, o sea, en la historia del arte, y que mañana, el día de mañana o una década posterior a esta estén hablando de ti. Bueno, muchachos, eso ha sido el podcast del día de hoy. Esperamos que hayan pasado un buen rato escuchándonos. Si tienen algún comentario, déjenos aquí en el video, trataremos de responder o incluso lo incluiremos tal vez sus ideas en los próximos podcasts. Cuéntenos qué les gustaría escuchar, qué dudas tienen, en qué les podemos ayudar para resolver alguna inquietud o alguna sugerencia que tal vez les podamos dar si es que están pasando por algún tipo de decisión difícil sobre el tema del arte, o qué les gustaría ver o de qué nos quisieran escuchar. Sí, también si es que quieren, envíenos sus dibujos, tal vez podemos hacer críticas constructivas para que puedan mejorar. Y estamos abiertos a eso, o sea, cualquier cosa que necesiten, búsquennos. Amigos, les hacemos de acuerdo que estamos en TikTok sorteando un dibujito diario hasta finalizar el año. Si quieres vernos dibujar algún personaje de alguna cosa que te guste, simplemente tienes que comentar a los videos que estamos subiendo en TikTok. Revisa la cuenta para ver en qué video tienes que comentar y seguiremos haciendo los sorteos. Adicionalmente, si te gustaría recibir alguno de estos dibujitos del archivo digital, tal vez para que imprimas y dibujes tú o para que lo tengas como un bonito póster de los bocetos que estamos haciendo, déjanos en los comentarios y pensamos a ver cómo lo incluimos. Ya les debemos de informar cuando estemos en alguna feria, en algún evento, que se acerquen y nos pidan los dibujos que hacemos, o sea, acérquense las primeras personas tal vez que nos encuentren, acérquense y les podemos dar dibujos así, o los fanarts que estamos haciendo, cualquier cosa. Entonces estén atentos también al TikTok para ver dónde vamos a estar la próxima semana. Bueno, entonces para la gente que quiera puede mandarnos o etiquetarnos en algún video de algún dibujo que hayan hecho para poder darles una crítica constructiva para que mejoren también sus dibujos y que puedan ser mejores artistas y también que su trabajo como que sea de mejor calidad, porque eso es al final lo que estamos buscando también nosotros, o sea, mejorar y retroalimentarnos entre esta comunidad que estamos tratando de crear. También vamos a dejar el link del TikTok en la descripción. Asimismo va a estar el correo electrónico en el banner que vamos a dejar acá en la parte de abajo. Así que apóyennos con un like, compartan, suscríbanse, no dejen de seguirnos y nos veremos en el siguiente episodio. Somos Brutal, gracias.